Gracias. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, quien tocas y sigues moviendo los corazones de cada uno. Sigues llenando el vacío que solamente tú puedes llenar. Sigues alimentando al hambriento, sigues dando vista al ciego, sigues liberando al cautivo, sigues dando libertad al que está prisionero. Gracias, mi Dios, por tanta benevolencia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tanta misericordia, por tanto amor, y que asimismo también nos ayudas a vivir de acuerdo a tu voluntad divina. Que este proceso que llevamos a cabo en esta tierra, seas tú ayudándonos, sigas tú ayudándonos hasta el final, porque sabemos y creemos que tú estás con nosotros todos los días, Señor. Gracias por cada uno de los que están en este lugar, por cada congregante, por cada visita que nos acompañan también hoy. Muévete, Señor. Muévete en cada corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Versículo 53. Hoy cerramos el mes de la familia. En cierto sentido, fue un gozo ayer ver tanta gente celebrando la familia en Panamá, en la capital. No pudimos viajar personalmente, pero sí fueron varios hermanos, pastores de acá, de Azuero, que estuvieron allí celebrando la familia. Y vamos a leer el capítulo 13 de Mateo, versículos 53 al 58. Dice así la palabra. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Que el Señor, pueden sentarse, que el Señor añada bendición a esta palabra que hemos leído. Y quisiera hacer una pregunta de los que estamos aquí. Más o menos yo sé la respuesta, pero quiero estar seguro. De los que están aquí, ¿quiénes se criaron desde niño en una familia cristiana? Levanten la mano los que se criaron en una familia cristiana desde niño. Los que no se criaron en una familia cristiana, levanten la mano. Sí, yo creo que la mayoría. No significa que ganamos. Los que no nos criamos en una familia cristiana, es posible que estamos quizás sentidos y diciendo, oh Señor, me hubiera gustado mejor haber crecido en una familia cristiana. Yo creo así. Ojalá hubiese podido ser, nacer y crecer en una familia cristiana, pero no se pudo. No es crecer siendo cristiano, porque es otra cosa, porque hay una confusión que puede haber ahí también. Las personas creen que cuando nacen en una familia cristiana o crecen en una familia cristiana ya son cristianos.
No, mi querido hermano querido, no, mi querido amigo que está aquí, no es así. Lastimosamente, uno tiene que hacerse cristiano. Uno tiene que nacer de nuevo, uno tiene que entregar su vida a Cristo. Es necesario, dice la palabra de Dios, es necesario nacer de nuevo. Y obviamente eso sucede de una manera espiritual, no de una manera física. No significa que porque estuvo allí, nació allí en una familia cristiana o creció en una familia cristiana, ya usted es nieto de Dios. No, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por tanto, cada persona, aunque independientemente haya nacido o haya crecido en una familia cristiana, tiene que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y lo que no nos criamos en una familia cristiana no significa que Jesús nunca pasó por la familia, que nunca nos visitó, que nunca anduvo por allí. Porque uno escucha los cuentos de la familia. Ejemplo, yo me acuerdo mucho que el abuelo mío decía, hay que dejar descansar la tierra. Agricultor de toda la vida, hay que dejar que la tierra descanse. Yo creo que en algún momento él escuchó de los libros de la ley que hablan del descanso de la tierra. Es muy probable que ellos entendían que la tierra necesitaba descansar. Se cortaba un año aquí, se trabajaba 2 o 3 años en un lugar, después se sembraba en otro lugar y se dejaba que esa tierra se volviera nuevamente rastrojo y monte y que volviera nuevamente a descansar. Eso lo enseña Dios en su palabra. Entonces es muy probable que los antepasados nuestros en algún momento escucharon la voz de Dios y Jesús pasó por allí. Entonces Jesús pasó por nuestro hogar en algún momento. Y eso es bueno, pero malo es que nosotros no correspondimos a ese llamado. Malo es que nuestros padres tampoco correspondieron a ese llamado, le vieron a eso como religión, le vieron a eso como, no, esto es una secta o esto es algo que yo no creo. Pero Jesús pasó. Jesús pasó por el hogar nuestro en cualquier momento y pasó como Zaqueo. Jesús pasó a la casa de Zaqueo. Es necesario, Zaqueo, que vaya a tu casa. Y Jesús fue a la casa y libertó y le dio a Zaqueo una libertad y le quitó el peso que tenía Zaqueo. Un peso de culpabilidad. Había estafado, había robado. Y ahí cuando Jesucristo pasó por su casa, cambió, transformó su vida. Qué bueno hubiese sido que cuando Jesús pasó por nuestro hogar, nuestros antepasados, nuestros padres, hubiesen actuado de la misma manera, hubieran dicho, hasta aquí llega el viejo hombre, el hombre pícaro, el mentiroso, el mujeriego, el etcétera, etcétera. Pero lastimosamente no sucedió. Pero Jesús, en cualquier momento, independientemente si está en una familia cristiana o no, Él pasó por allí. Así como en la casa de Simón, el fariseo también. Y Jesús pasó y hubo transformación, hubieron cosas que sucedieron allí. Pero la pregunta es, ¿quiénes tienen a Jesús como huésped en su hogar, en su familia? Gloria a Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, no importa si nacimos en un hogar cristiano o no, pero tenemos ahora a Jesús como huésped. Y si usted no lo tiene como huésped en su casa, hoy se va a ir con deseo de tener a Jesús en su casa. Esta familia de la que leímos aquí era la familia inmediata de Jesús. Era la familia con la que Jesús convivió sus años en la tierra. Claro, los 3 años y medio prácticamente que él estuvo ministrando, es muy posible que haya estado un poquito alejado de su familia física, pero estaba trayendo al mundo una familia espiritual que se convierte en la familia más grande, más hermosa y más importante de la humanidad, que es la iglesia. Él tenía que también fundar esa familia, pero ahí estaba con su familia inmediata. Y dice, lo leímos, él estaba allí en Nazaret, volvió a Nazaret, de donde él se crió, porque Jesús, ¿dónde nació? En Nazaret. ¿Dónde nació Jesús?
Oh, hermano, por eso usted está allá con el hermano Salina, ya, siempre. ¿Ah? En Belén, él nació en Belén, pero María y José eran de Nazaret, una ciudad que posiblemente no era muy famosa y no era una ciudad tan importante, que Natanael dijo, y de Nazaret podrá salir algo bueno. Y de ahí venía nuestro Salvador. Ahí fue donde se crió el Salvador del mundo, al que nosotros predicamos. Ahí estaba Jesús. Y en Nazaret hubo algo que sucedió no solamente con la familia inmediata, sino también con los nazarenos, con los que vivían allí en Nazaret. Ellos no pudieron ver más allá del hombre que caminaba entre ellos, que vivió entre ellos, que comió con ellos. Y los ojos espirituales estaban ciegos. Ellos no vieron más allá del hombre. Por eso que cada vez que alguien predica acá en este lugar, no miren al hombre, vean algo más allá de ese hombre que está allí. El jueves vino un predicador que de verdad jala más gente que nosotros, que yo. Estaba la iglesia llena el jueves. A veces Dios va a usar a un niño y va a usar a cualquier persona. Tenemos que ver un poquito más allá de la persona. Y ellos no vieron más allá de Jesús. Ellos no vieron quién era Jesús, dónde había nacido, que se había cumplido ya la profecía, que iba a nacer en la ciudad de David, en Belén. Él iba a nacer allí. Pero parece que no investigaron mucho. Es Jesús de Nazaret, por supuesto, de Nazaret, porque se crió allí. Pero ellos no veían mucho más allá. El versículo 54, en la última parte, ¿de dónde tiene esta sabiduría y los milagros? Ellos, ellos se sorprendían porque ellos simplemente miraban superficialmente a Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María. ¿No son estos los hermanos? ¿No son estas las hermanas? Porque es una de las cosas cuestionadas, ¿no? Que a veces la gente piensa que Jesús era el único hijo de María. Ella tuvo más hijos según la palabra de Dios, no según los predicadores, sino según la palabra de Dios. Y dice el Evangelio de Mateo que también tenía hermanas, que no se mencionan los nombres y recuerden que la cultura hebrea era distinta a la nuestra. Cuando se contaban, solamente se contaban los varones, no se contaban las mujeres ni los niños. Entonces los nombres de las mujeres a veces no aparecían tampoco, es porque culturalmente se practicaba así. Y no vamos a tampoco a culpar a aquella cultura por eso, pero era la forma, era la forma. Y dice el versículo 56 también, la última parte, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Ellos no veían más allá del hijo del carpintero. Nada más se quedaban allí mirando superficialmente al hijo del carpintero, al hijo de María, aquella humilde y pobre mujer. Los hermanos y las hermanas solamente se enfocaban allí y no miraban un poquito más allá. Por eso que cuando nosotros también nos preparamos para oír de Dios, recibir de Dios, tenemos que mirar un poquito más allá de la persona, independientemente sea un niño, sea una dama, sea un joven, sea un anciano, sea quien sea, pero viene en el nombre del Señor. Mirar un poquito más allá, porque la palabra de Dios, cuando traen la palabra de Dios, ese puede ser un profeta de la actualidad. Puede ser un hombre, una mujer de Dios que viene con la palabra de Dios para que nosotros veamos un poquito más allá y no nos quedemos ciegos también. Porque nosotros prejuiciamos a la gente, prejuiciamos a la persona y enseguida, entonces vamos a estar nosotros en la misma condición de ciego. Vamos nosotros a estar en la misma condición de que no sé, no es Pipo. Pipo acaba de nacer de nuevo. Sí, pero Pipo tiene el Señor. Y así, nosotros tenemos que ver más allá también. Y ellos se limitaron a eso. Ellos conocían su humilde familia. Ellos conocían las labores que hacía José. Es probable que también Jesús practicó la carpintería, la ebanistería como en la actualidad. Yo no sé cómo serían las mesas que hizo Jesús, debieron ser muy bonitas, ¿no? Algo divino también le puso allí. Algo especial le puso Jesús allí. Pero ellos nada más veían eso.
Y eso a nosotros nos da una enseñanza también, que para Jesús no le fue fácil que su familia propia creyeran en él. Los de Nazaret creyeran en él. No fue fácil para él. De hecho, dice los evangelios que Jesús hizo pocos milagros allí. Hizo pocas cosas allí. Porque ellos no miraban más allá del hijo del carpintero. En el Antiguo Testamento, para que nosotros tengamos un poquito de paz también, porque si usted le ha predicado a su familia y le predica a la gente que vive en su comunidad y la gente no se convierte, la gente no cree, la gente no se está mirando al viejo Jorge, al viejo Daniel, a esa vieja persona. Pero no están viendo el nuevo Jorge, no están viendo el nuevo Iván, no están viendo el nuevo Yair, no están viendo a esa persona nueva, nacida en Cristo. Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, que me encanta ese libro también de Jeremías, a él le pasó algo muy parecido, pero yo creo que Jeremías no era llorón por flojo, sino que él sufrió mucho. Jeremías, comparándolo con Jesús en el aspecto de predicar, de persistencia, él predicó 40 años al pueblo y el pueblo no se arrepentía, el pueblo no creía. Pero lo más difícil creo que para Jeremías fue que su propia familia tampoco creía. Y para nosotros lo más triste a veces es despedir a un ser querido que por años nosotros de conversión miraron solamente al viejo cristiano, al viejo hombre que estaba allí, pero no miraron que ellos ya no practicaban las cosas de antes, no vieron allí, no vieron la transformación que el Señor estaba haciendo allí. Y lo que dice Jeremías en el capítulo 12, versículos 5 y 6, pero vamos a leer el 6. Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas cuando bien te hablen. Mira lo que dice el Señor a Jeremías. Ni aún tus hermanos creen en ti. A ver, mi hermano, ni aún sus padres creen en lo que usted le predica. A veces hay que ver las dos razones, ¿no? Una, de repente usted no ha cambiado en absoluto, por supuesto, ¿qué va a creer? Va a decir, si está peor que yo, por supuesto, no ha habido ni una conversión. Pero si no lo quieren hacer por terquedad, ya es otro asunto, es otra cosa. Y esperemos que sea la segunda, que sea por terquedad y porque sus corazones están ahí tesos y están duros para creer la palabra. Y Jeremías le sucedió lo mismo con la familia. Lo que quiero decir es que a nosotros también nos va a pasar igual. Nuestro terreno más difícil para sembrar el evangelio es nuestra propia familia. Y a Jesús también le pasó en el evangelio de San Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 5. Nuevamente la familia sale a relucir. Ahí dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero lo más triste para Jesús era que sus hermanos se avergonzaban del Salvador del mundo. Eso es muy triste. Para nosotros los cristianos, que somos hermanos espirituales y somos hijos de Dios, para el Señor también sería ofensivo, sería triste que nosotros también no, actuáramos de la misma manera, porque dice la palabra de Dios que estaba cerca de la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos, y le dijeron a sus hermanos, le dijeron sus hermanos, los mismos que mencionamos allá en el capítulo 13 de Mateo. Ellos le dijeron a Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Pero ellos no lo hacían con intenciones de que querían que conocieran a Jesús, que conocieran el mensaje y los milagros de Jesús en otro lugar. Ellos no lo hacían por eso. Ellos sentían vergüenza
Esa es la interpretación correcta. Ellos sentían pena de Jesús, de su hermano. Eran estos mismos, Jacobo, Juan, Simón, de los que habla ya en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Son los mismos. Y las mismas hermanas también, que no se mencionan los nombres, pero eran la familia inmediata de Jesús. Y a Jesús le pasó lo mismo que a nosotros nos pasa de vez en cuando con nuestra propia familia. Oye, ve a predicarle allá a fulano por allá, pero no predicas aquí en la casa. Hay un cumpleaños y entonces, bueno, déjeme que yo dé unas palabras. No, no, en otro momento. No, no, en otro momento. Pero ahí en el cumpleaños no. Se sienten pena que la familia no sepa que nosotros predicamos de Cristo. Y así pasó con la familia de Jesús. Excepto María, porque María sí sabía quién era Jesús. De hecho, antes de que tuviera Jesús en su vientre, ella le dijo al Señor, Señor, hágase conmigo lo que tú quieras. Hágase conmigo lo que tú digas. Fue una mujer verdaderamente piadosa. Pero la familia inmediata de Jesús, los vecinos de Jesús, los que le vieron crecer, los que le vieron por allí, no creían en él. Lastimosamente, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, ni aun sus hermanos creían en él. Porque sus enseñanzas, a pesar que eran enseñanzas profundas, las enseñanzas de Jesús eran interesantes, eran enseñanzas que llegaban al corazón mismo de la gente, en corazones que estaban abiertos no al hijo del carpintero, sino al Dios Altísimo. Y por ende, sus corazones estaban listos para recibir esa palabra que llegaba al corazón de las personas. Pero el Señor no va a hacer nada en un corazón que no quiera nada. Si usted endurece su corazón, usted, bueno, ya me cerré. Es el hermano fulano que va a predicar hoy. Me cierra ahí su mente, sus oídos, su corazón. Créeme que Dios va a cumplir con lo que usted quiere. Dios dice, bueno, está bien. Dios es un caballero. Y para nosotros recibir de Dios, tenemos que recibirle con ansia, con hambre, con sed, con deseo verdadero. Y las enseñanzas de Jesús eran muy interesantes. Yo no me imagino ahí a Jesús viviendo con sus hermanos y su madre. Estaba allí sus vecinos, de repente, de vez en cuando, allí los acompañaban, porque allá no estaban con celulares, chateando y perdiendo el tiempo. Ahí hablaban. Y esas conversaciones debieron ser muy interesantes. Solamente un chiste de Jesús debió ser un chiste muy bueno. Porque no podemos decir que Jesús no echaba chiste. Seguramente sí, decía algo muy jocoso. Y todo lo que venía de Jesús, me imagino que era algo bueno. Sus conversaciones debieron ser muy interesantes. Pero apenas él hablaba de un reino, este reino viene otra vez con lo mismo. Es muy probable que sí sucediera. Pero al no tener un corazón abierto, al tener una mentalidad, si este es el hijo del carpintero, si este tiene unos hermanos que andan por allí portándose mal, si tiene ahí unas hermanas que no tienen fundamento, cosas así, ¿no? No, eso no lo dice la Biblia, pero cosas así, prejuicios que venían tal vez. Pero cuando pensamos en estas cosas, no pase con nosotros algo parecido. Cuando nosotros nos preparamos para venir a la iglesia, nos preparamos para oír el mensaje de Dios, no para oír al fulano de tal, al hermano tal. No porque el predicador de jueves viene y va a llenarse otra vez la iglesia. No, vamos a oír a Dios a través de quien sea y Dios va a hablar. Pero tenemos que prepararnos. Pero porque esta familia que tenían a Jesús como huésped en su casa, pareciera que no había entendido a quién tenían en su casa. Mucha gente que viene a este lugar todavía no ha entendido qué se predica aquí. ¿A quién predicamos aquí? Es el mismo Jesús que quiere ser el huésped principal en su familia. Es el mismo. Pero otra cosa importante que vemos aquí en este contexto también es que la incredulidad sigue siendo un tropiezo.
sigue la incredulidad siendo la propia soga al cuello para cualquier persona. Escuchaba el otro día a un hermano que me gusta escuchar las enseñanzas de ese hermano de vez en cuando. Él es muy, le gusta meterse con cosas difíciles, ¿no? Pero él dice, no, no solamente hay un solo pecado que Dios no va a perdonar, porque el pecado que dice la Biblia que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y él hablaba de la incredulidad. Del suicidio también, es cierto, una persona que se suicida no se puede arrepentir después. Una persona también que muere en incredulidad, cómo va a salvarse después? Una persona que muere en incredulidad es un pecado que Dios no va a perdonar, pero la incredulidad esta es todavía una oportunidad porque ellos tenían oportunidad, la incredulidad estaba allí, pero parece que no. Y vamos a ver el desenlace al final de la familia de Jesús. Es que estos hombres que no creyeron en Jesús en el momento y estaban con el huésped principal que cada uno de nosotros lo tenemos como cristianos, tenemos a nuestro huésped principal que es Jesús en nuestro hogar. Ahí está nuestro huésped principal que es Jesús. Y, y ellos en el momento no creían, según la palabra en Juan que lo acabamos de leer, sus hermanos no creían en él, dice así la palabra. Sus propios hermanos biológicos no creían en él. Pero al pasar el tiempo, después de la muerte y resurrección de Jesús, algunos de ellos se convirtieron en gente importante en la iglesia. Ejemplo, Santiago, Judas, que escribe la carta también, la epístola de Judas, ese es el medio hermano de Jesús. Y ellos creyeron en Jesús posteriormente. No murieron en incredulidad. Y hay una oportunidad por si alguien todavía es un incrédulo. Y cuando hablo de un incrédulo, de alguien que todavía no ha puesto su confianza en Jesús. De alguien que sepa que Jesús existe, pero no le da el control de su vida a Cristo, está en incredulidad. Porque la salvación viene por la fe en Él, en Jesús. La Biblia dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe en Jesús. Y la incredulidad puede convertirse en su propia soga al cuello, como dije, para cualquier persona. ¿Por qué su propia soga al cuello? Porque si muere sin reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida, según la palabra de Dios dice, ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Porque no es creer solamente de que existe, sino de poner el control de su vida en las manos del Señor. Las verdades espirituales que Jesús enseñó, ellos no la tragaban, ellos no la asimilaban, ellos no la aceptaban, tristemente. Por eso es que las verdades que vienen de parte de Dios, nosotros lo que debemos desear inmediatamente es tomarla. Señor, aunque sea difícil, aunque sea duro, yo la quiero tomar, yo la quiero seguir, aunque sea difícil. No la deseche, no deseche lo que le parece más difícil y entonces acepte nada más lo que es fácil. Así estábamos nosotros antes, en la iglesia tradicional estábamos así. Era fácil participar de un servicio religioso y después que uno sale de ahí, yo puedo hacer lo que me da la gana y puedo brincar para acá y tomarme mis traguitos y etcétera, etcétera. Y puedo después el domingo nuevamente lo mismo. Y así vivíamos una vida muy apartada de Dios y pensando que estábamos agradando a Dios. Pero cuando el Señor nos llama a santidad, ¿qué significa qué significa santidad? Significa apartados, apartados para Dios. Entonces, nosotros estamos apartándonos para Dios. Eso es algo bueno, pero es algo difícil también. Es algo difícil para muchos. Y para muchos, cuando escuchaban esas verdades espirituales de Jesús, no las asimilaban, no las tragaban, no las recibían, no las aceptaban. Y la incredulidad puede venir de, de muchos que han sido criados en un hogar cristiano. Sorpresa. Por eso les preguntaba en la introducción, ¿quiénes han nacido en un hogar cristiano?
han crecido en un hogar cristiano, pero no significa que porque nació en un hogar cristiano, ahí todo el mundo va derechito para el cielo. Hay que nacer, es necesario nacer de nuevo. Para aquellos que nacieron en hogares cristianos, para aquellos por donde Jesús pasó por su hogar en una ocasión y se detuvo allí, como en la casa de Zaqueo, como en la casa de Simón, pero ellos fueron transformados por el poder de Jesús. Asimismo, esa persona también tiene que ser abierta a ser transformada por el poder de Jesús. Independientemente, usted se crió en un hogar cristiano, usted tiene que nacer de nuevo también. Tiene que nacer de nuevo. Porque ahí puede haber incredulidad también en ese hogar cristiano. Hay necesidad de nacer de nuevo de todos los miembros de la familia, de cada uno. ¿Por qué? Porque no son los padres, como dice la hermana a sus nietos. No crean que cuando el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, no crean que se van a agarrar de mi falda, no crean eso. Y es cierto, nadie va a salvar a nadie, el que salva es Jesús y sigue siendo Jesús. La familia inmediata de Jesús, porque ellos eran medios hermanos de Jesús, porque eran hijos de María y José, no significa que ellos estaban salvos, que ellos iban a ir para el cielo, no. Ellos tuvieron que creer. Lastimosamente fue después. Perdieron de disfrutar muchos momentos, estoy seguro, con Jesús, pero lo hicieron. Y llegaron en el momento que Dios quiso. Los hermanos de Jesús fueron incrédulos, las hermanas, los vecinos, los de Nazaret, eran incrédulos. Entonces ellos por un tiempo, como dice la palabra de Dios, por un tiempo la familia de Jesús sintió vergüenza. Vete a otro lugar a predicar por allá, haz los milagros por allá, lejos de nosotros. Eso fue lo que quisieron decir. Eso fue lo que ellos expresaron a Jesús, porque sentían vergüenza, sentían pena. En una ocasión Jesús estaba predicando y le mandaron a buscar. Dile a Jesús que venga acá. No se atrevieron ni ir ellos mismos. ¿Quiénes tienen familia que se avergüenzan porque usted es cristiano? Un aplauso para ustedes, que por causa del nombre de Jesús somos apartados. Gloria a Dios. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿ah? Dice así. ¿Qué no harán con el árbol caído, con la leña seca? ¿Qué no harán con nosotros? Si eso le pasó a Jesús, ¿qué no va a pasarnos a nosotros también? Aunque después de su muerte, y eso es la historia de Dios siempre terminan igual, como decía una niña. Lo bueno es que estos hermanos de Jesús, tanto Jacobo, bueno, se sabe más de Jacobo y de Judas, ellos después vinieron y creyeron en Jesús. La epístola de Santiago, que está acá cerca de Hebreos, y Judas, son epístolas de los medios hermanos de Jesús. Ellos no eran los apóstoles. La incredulidad detiene lo que Jesús desea hacer en nuestras vidas. Si todavía usted vive en incredulidad, no le pida mucho a Dios. Mejor no le pida muchas cosas. Porque créeme que Dios va a detener algunas bendiciones también. La palabra dice que se escandalizaban de él, pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. En nuestra familia inmediata va a ser difícil. Es por eso mejor invitamos a un hermano o una hermana de la iglesia a predicarle a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, porque es más fácil que crean en una persona desconocida que en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a Jesús también le pasó y Jesús era experto, buen mensajero, créeme. Me hubiera gustado escuchar un mensaje de Jesús, pero claro, lo hemos escuchado ya leer su palabra, pero hubiese sido bonito experimentar esa voz de Jesús y escuchar allí, sentado allí,
al lado de Jesús. Pero dice el versículo 58, y no hizo allí. Por eso Jesús detiene esas bendiciones por causa de la incredulidad suya y de su gente, su pueblo. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Por culpa de la incredulidad de ellos, de ese pueblo, de su familia y de otros más que estaban allí y solamente se enfocaban en el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de Simón, de Judas, y se enfocaban allí. Y no son estas sus hermanas. Y miraban allí nada más. Entonces Dios detuvo muchas cosas que pudo haber hecho en su propio hogar, en su comunidad, allí con sus vecinos. En vez de hacer la transformación del agua en vino allá en Canaán, lo hubiera hecho allí en Nazaret. En vez de darle vista a un ciego de nacimiento, lo hubiera hecho allí en Nazaret. Pero Jesús pudo haber hecho muchas cosas en Nazaret, dice la Biblia. Pero no lo hizo por causa de la incredulidad. Entonces Dios detiene esas bendiciones por causa del mismo pecado que está en el corazón, arraigado al corazón del hombre todavía. Por eso digo, si usted no quiere darle el control de su vida a Jesús, no le pida nada. Suena feo, pero es así. No le pida nada tampoco. Señor, yo no quiero compromiso, yo quiero estar allí oyente y todo eso. No quiero ni un compromiso. No le pida nada. No le pida nada. Jesús quiere hacer algo especial contigo. Jesús quiere también hacer lo que hacía allá en Judea, lo quiere hacer en Nazaret. Jesús quiere hacer obras tan grandes en su hogar como las hizo en el hogar de un hermano o una hermana que anda fielmente con él. Y con eso no quiero decir que Dios nos escucha, no escucha a todo el mundo, Dios escucha a todo el mundo, Dios escucha a todas las personas, pero hay una barrera muy grande que es la incredulidad. Hay un muro muy grande allí que es la incredulidad nuestra, que es la falta de confianza y estamos mirando solamente superficialmente lo que Jesús era. Y estamos viendo por encimita a Dios. A Dios no podemos verlo por encimita. Tenemos que entrarnos al mismo corazón de Dios. Tenemos que entrarnos en la misma palabra donde nos enseña que tenemos a un Dios grande. Un Dios maravilloso. Un Dios fuerte. Un Dios santo. Un Dios sabio. No se atreva a negar a Jesús. No niegue a Jesús por nada. Deja que en tu casa el huésped principal sea Jesús. Si en su casa su huésped principal no es Jesús, estás desaprovechando su compañía. Y cuando digo desaprovechando su compañía, es porque la familia de Jesús desaprovechó la compañía de Jesús. Yo me imagino la reacción de Judas posteriormente. Yo me imagino la reacción de Santiago posteriormente. Y yo creo que reaccionaron como los que iban camino a Emaús. Y dice la palabra de Dios que los que iban camino a Emaús, que eran unos discípulos de Jesús, iban conversando con él. Y Jesús les pregunta como hecho el loco y le dice, ¿y qué están ustedes hablando? Y le dijeron, ¿eres tú forastero? ¿Tú no has oído de quien murió en una cruz? ¿Tú no has oído eso? Eso era Jesús. Y después abrieron sus ojos y dijeron, nuestro corazón no se compungía mientras estábamos hablando con él mismo, con él. Y a usted le puede suceder algo muy parecido. Y usted ha venido 1000 veces a la iglesia, ha estado muchas veces en un estudio bíblico, ha estado muchas veces en su propia casa y alguien le predicó y le habló de Jesús. Y usted está despreciando el hombre que murió en una cruz, que resucitó al tercer día y que promete estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo, el que dejó el Consolador, porque él dice, es necesario que yo me vaya, pero dejaré con ustedes al Consolador.
Le dejaré a ustedes, no los dejaré solo. Ustedes van a estar bien acompañados como estuvieron conmigo durante estos 3 años y medio. Van a estar muy, pero muy conectados con el Padre. Van a estar muy conectados conmigo también, porque yo entraré y estaré allí en su hogar, en su corazón, en su comunidad, en su iglesia local. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aún así, queremos endurecer nuestro corazón. Aún así, usted no se da cuenta que el huésped principal es el mismo huésped principal en la casa de José y María, de Jacobo, de Judas, Simeón y las hermanas que vivían con él. Era el mismo huésped que sus vecinos tal vez lo hubieran invitado y le hubieran dicho: Jesús, quédate esta noche acá con nosotros. Jesús, quédate una semana con nosotros. Si ellos hubieran entendido quién era Jesús, no hubiesen desaprovechado la oportunidad. No desaproveche la oportunidad de tener a ese huésped principal en su casa hoy. No desaproveche la oportunidad de tener a Jesús en su corazón, en su vida, de llevarlo con usted para todos lados. Porque el problema de muchos es eso. Nos avergonzamos como también se avergonzó la familia de Jesús allá en el capítulo 7 de Juan. Vete a predicar por allá lejos. Muchas veces nos avergonzamos y decimos: bueno, Señor, quédate aquí porque me voy a hacer una cosita que creo que no te va a gustar. No, no es ese Jesús que nosotros nos quiere ayudar. Ese Jesús que quiere ir con nosotros a todas partes. Que quiere estar con nosotros, como dice la prima mía, zampado en todas partes. En todas partes metido con usted. Que a todas partes lo llevemos. Que nos sintamos orgullosos y contentos de que quien está con nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestras familias, en nuestra familia, no importa cuántos sean numerosos o de pocos números, pero que en su familia el huésped principal sea Jesús, sea Él. Porque las familias serán bendecidas. Las comunidades serán bendecidas. La comunidad donde Jesús predicaba y hacía milagros allá en Judea, apartado de Nazaret, fueron comunidades bendecidas que vieron grandes cosas y maravillas de Dios. Dios hizo estas cosas en gente que no estaban viendo al hijo del carpintero solamente, sino al hijo de María y José, que había sido concebido por obra y gracia de Dios, que había venido con una misión de salvar y buscar lo que se había perdido, que había venido con una misión, tal como lo dice el profeta Isaías, y que lo relata también Lucas, capítulo 4, y que cuando Jesús leyó en el templo esta palabra, él estaba haciendo referencia a él mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la palabra de Dios que enrollando el rollo, Jesús se sienta y se estaba cumpliendo esa profecía. Jesús vino a esto. Si hay alguien que necesita una unción, no de hombre, sino una unción de Dios, venga a Él.
Si hay alguien considerado pobre espiritualmente, venga a Él. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si hay alguien enfermo, física o espiritualmente, venga a Él. Si hay alguien con un corazón destruido, maltratado, rechazado, venga a Él. Si hay alguien que se siente preso, cautivo, venga a Él. Si hay alguien que se siente ciego, no puede ver más allá, venga a Él. Si hay alguien que se siente oprimido, venga a Él. Jesús quiere ser el huésped principal en su comunidad, en su hogar, en su corazón, poniéndonos de pie, alabando al Señor con nuestro corazón, con un corazón abierto, con un corazón arrepentido, con un corazón dispuesto, sin incredulidad en Él. Venga a Él, venga a Cristo, venga a Él. Si usted desea pasar adelante, pase adelante. Si usted desea alabar al Señor con sus palabras sencillas, venga. A Él no le importa la palabrería que pueda dar, sino la sinceridad con la que pueda decirle lo que siente para Él. Venga a Él, venga al Señor. Mientras alabamos el nombre del Señor, venga a Él. Abra su corazón a Él. Entregue más de usted a Él. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque sigue siendo el mismo Jesús, del cual muchos todavía tienen prejuicio hacia ti. Lo consideran humanamente como alguien indefenso, como alguien pobre. Pero tú no eres ese. Tú eres poderoso. Tú eres rico en misericordia, rico en amor, rico en santidad.